Así damos lugar a nuestra siguiente ponencia con el licenciado en Enfermería, José Alberto de la Cruz Martín, quien nos trae el tema Enfermería perioperatoria basada en la evidencia EVE. Adelante. Un aplauso, por favor. Sí, por favor. Muchas gracias. Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya me imagino que han de estar cansados. Ha sido una jornada muy larga, entonces pues vamos a darle un poquito de velocidad y hacer que esto sea un poquito más dinámico. Antes que nada, pues agradeciendo a la licenciada Carla por la invitación y a pues este gremio, la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, pues que evidentemente han hecho una gran labor impulsando pues a todo el profesional de enfermería desde la etapa del pregrado. Entonces, el tema que les vamos a estar compartiendo es la enfermería perioperatoria basada en la evidencia. Bueno, para poder dar inicio a la ponencia me gustaría poder conocer la aportación de cada uno de ustedes. ¿Cuántos de nosotros ha pasado alguna vez en un quirófano por primera vez, pisado estas áreas sin tener conocimiento? O seguramente sí nos inculcaron la información teórica en las facultades, pero no sabíamos por dónde comenzar. ¿Qué es lo que sentimos cuando pisamos un quirófano por primera vez? ¿Inseguridad? ¿Miedo? ¿Temor? ¿Pánico? ¿Qué sentimos? ¿Alguien ya tuvo esa experiencia alguna vez? Cuando hice el servicio social, hace un buen tiempo, lo hice en el Hospital Juárez del Centro, que es una unidad quirúrgica, y ese día me enviaron al quirófano. En mi vida había estado en un quirófano, todo era teórico, y ese día que llegué al quirófano, me dicen, conecta la cánula Yankauer. Y yo, ¿cuál es la cánula? O sea, no sabía si tenerle miedo al lugar, a las enfermeras, al desconocimiento de tanto instrumental y a contaminar inclusive, ¿no? Yo me quedaba así. Entonces ya empecé a buscar y me hicieron señas dónde estaba, y para mi mala suerte, pues me dieron la manguera y la conecté al revés. Todo el mundo se burló de mí. Ja, 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 ja. ¿Cómo es posible que licenciada en enfermería y no pudo conectar una cánula Yankauer? Estaba al revés. Qué curioso, sí, todo lo que dice él, inseguridad, miedo, temor, pánico. Me sentí muy mal. Salí ese día con trabajos del quirófano y en el camino, que tú hiciste mal esto, ¿verdad? Que tú esto, no, pues sí. Y poco a poco me iba haciendo chiquita. ¿Quién iba a pensar que con el paso de los años un día regresaría a ese hospital como jefa de enfermeras? Entonces regreso como jefa de enfermeras y lo primero que se acordaron, tú fuiste la que conectaste mal la cánula de Yankauer. Sí. O sea, siempre nos vamos a equivocar, siempre va a haber miedo. Y a estas alturas, pues yo fui matrícula 99-2003 en la UAM Xochimilco, hice una maestría en Chihuahua, en enfermería. Recientemente terminé un doctorado en salud pública. Ahorita estoy haciendo un doctorado en administración y tengo varios diplomados, porque cada que tengo duda, busco diplomados, cursos y demás. Me gusta venir a estos espacios, aunque sea un ratito, porque ustedes son una esponjita de alegría, de conocimiento, y eso a veces a nosotros con el paso del tiempo se nos olvida. Entonces veamos que sí nos vamos a equivocar y que siempre nos van a recordar por lo malo más que por lo bueno, pero al final algo que llama la atención es que tú creciste profesionalmente, laboralmente, y qué malo que las que en algún momento se burlaron de ti no pasaron de enfermeras generales, de auxiliares, y se quedaron ahí. Entonces veamos que hay que enfrentar estos miedos y hay que vivir con pasión.
Muchas gracias. Un aplauso. Agradecemos mucho a la doctora, realmente todo lo que nos compartió es realmente lo que sucede en los ámbitos de quirófano. Les presento a su servidor, la primera vez que yo pisé un quirófano, en el momento que yo empecé a hacer pues prácticamente parte de la especialidad. En este momento pues entramos en pánico, entramos en miedo. Cuando nosotros entramos a un quirófano y nos dicen va a ser tu primera instrumentación quirúrgica, ahí está, así terminé. Entonces, un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que aunque no lo crean, el miedo, la inseguridad, el pánico que sentimos es parte de nuestra profesionalización y eso es lo que seguramente nos va a generar algunos errores y que vamos a aprender de estos errores y que seguramente en algún momento va a servir de experiencia para que nosotros en alguna de las etapas pueda ser un conocimiento que podamos transmitir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar compartiendo en esta sesión? Pues lo que realmente hoy conocemos como la enfermería perioperatoria, los avances que hemos estado trabajando y que hemos estado teniendo en las últimas actualizaciones y cómo es que la enfermería, denominada anteriormente como la enfermería médico-quirúrgica, hoy en día se le conoce como la enfermería perioperatoria. Hemos trascendido bastante. Por ahí en algunos momentos nos habían comentado cómo es que la enfermería ha generado pasos tan importantes. Para poder abarcar, vamos a empezar con una pequeña introducción, algunas generalidades que seguramente ya conocemos. La norma 0 oficial mexicana 019 nos menciona que para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional Sanitario tenemos algunos conceptos claves. Entre ellos, cuáles son los cuidados de enfermería de alta complejidad. Y en efecto es que la enfermería perioperatoria ya entra en esta categoría. Necesitamos una preparación y una formación académica extracurricular, aparte del área de la licenciatura en enfermería, para que podamos generar conocimientos y habilidades, destrezas, que seguramente en la parte de pregrado no podemos estar adquiriendo. En estas cuestiones, cuando generamos intervenciones de alta complejidad, tenemos que connotar que trabajamos intervenciones independientes, intervenciones dependientes y evidentemente intervenciones interdependientes. Esto a un lado de todas las áreas. La perioperatoria conlleva múltiples funciones, tanto con los cirujanos, el área de anestesiología, la circulante, enfermeras que nos apoyan en la parte preoperatoria y claro, pues en la parte posoperatoria. También nos está mencionando que vamos a tener varias características para poder llegar a esta área. Es decir, que vamos a poder encontrar a los profesionales que se encuentran como técnicos especializados en enfermería, que lo que comúnmente sucede cuando terminamos el técnico bachillerato en enfermería general, podemos cursar un posttécnico, seguramente un diplomado como médico quirúrgica, donde normalmente se nos menciona que podemos tener el arte para poder instrumentar una cirugía. Pero han sufrido algunas nuevas modificaciones y nos menciona que después de la licenciatura en enfermería podemos pasar un posgrado en enfermería, donde dejamos la enfermería médico-quirúrgica y hoy en día trascendemos como la enfermería perioperatoria, donde la enseñanza y el conocimiento que estamos inculcando engloba no solamente en la parte transoperatoria, es decir, que en la parte perioperatoria trabajamos la preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. ¿Qué significa? Que los planes de estudio únicamente no te van a estar inculcando modelos de enseñanza para instrumentar cirugías, sino es que también te van a estar enseñando modelos donde preparamos al paciente en la parte preoperatoria, desde la parte biológica, psicológica, social, hasta la parte espiritual, el poder instrumentar cirugías generales y de alta complejidad, donde me atrevo a afirmar que somos de las pocas especialidades que requiere de una subespecialidad. No basta únicamente en estudiar una parte en perioperatoria, sino hay que enfocarnos a una segunda área, en cardiotorácica, neuro, nefro, general, gineco, cirugía pediátrica, entre otras características. Y finalmente, mi parte favorita, las intervenciones de enfermería en la parte postoperatoria, donde desconocemos cómo va a ser el egreso de un paciente de un quirófano, sino hemodinámicamente posiblemente pudiera estar estable o en otras complicaciones pudiera tener ciertos datos de inestabilidad. El paciente ingresa a un área de cuidados postoperatorias de corta, larga estancia o en muy pocas circunstancias seguramente es un paciente que tendría que regresar a la terapia intensiva por las complicaciones que seguramente pudo haber presentado durante la parte transoperatoria.
Entonces, tomando algunos modelos de las guías prácticas clínicas, la norma oficial mexicana y algunos datos de actualización, nos menciona que la enfermería perioperatoria va a ser aquella enfermera donde estaremos generando un conjunto de tecnologías, es decir, que no solamente te vas a dedicar a instrumentar una cirugía, sino es muy importante poder conocer otras áreas de biotecnología, desde la monitorización cardíaca, el manejo de la presión intracraniana, manejos de puertos, catéteres centrales, ventilación mecánica, entre otros factores, donde el objetivo principalmente es poder llevar al paciente mano a mano desde antes de entrar a un quirófano hasta posteriormente de estar egresando en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos lleva actualmente? Y este es en todas las categorías como una enfermería basada en evidencia, basada en la parte perioperatoria. Actualmente, y lo hemos escuchado durante todas las ponencias, hemos generado bastante investigación, recopilaciones de datos objetivos, metaanálisis clínicos o ensayos clínicos, donde hemos conseguido evidencia necesaria para poder identificar cuáles son las mejores formas para poder implementar un cuidado, no únicamente desde el arte como en otras cuestiones lo han mencionado, sino desde la parte científica, con la parte médica y otras áreas de la profesionalización. Esto conlleva que enfermería necesita generar investigación cuantitativa y cualitativa para poder generar una visión holística y manejar un cuidado integral en aquellos pacientes. Antecedentes básicos que necesitamos tomar en consideración. ¿Desde cuándo empezamos con la enfermería basada en evidencia? En el año de 1972, Cochrane en Reino Unido empezó, siendo uno de los médicos más importantes, empezó a identificar que el sistema sanitario de salud que ellos estaban presentando empezaba a tener ciertas deficiencias. Entonces, por primera situación o por primera vez, se empieza a hablar sobre lo que es la medicina basada en evidencia. Ensayos clínicos, información, fuentes documentadas, donde empezaban a identificar qué es lo que estaba fracasando en este sistema sanitario, para que en el año de 1980 en Canadá, McMaster junto con Cronk en el año de 1991 implementen por primera vez lo que se conoce actualmente como la medicina basada en evidencia, y en el año de 1996 nacen los conceptos actuales de esta fundamentación científica, y en el año de 1997 empezamos a retomar algunos conceptos del área médica. Se mencionaba cómo es posible que el área médica vaya mucho más avanzado a diferencia del área de enfermería. Vamos atrás de ellos y creo que vamos corriendo, pisándole los talones. En este año de 1998 se crean las primeras asociaciones y fundaciones que nos hablan sobre la enfermería basada en enfermería científica, donde a partir del 2002 empiezan las primeras conferencias y primeras reuniones para poder implementar lo que hoy conocemos como la enfermería basada en evidencia. Actualmente se conoce que la medicina basada en evidencia es un consciente explícito y juicioso donde vamos a obtener información derivada de la teoría basada en una metodología denominada como investigación, que actualmente cuenta con 3 pilares fundamentales, entre ellos lo que es la evidencia científica, de donde obtenemos los recursos o las fuentes necesarias, la experiencia clínica del profesional, no solamente poder recopilar información cuanti o cualitativa, sino es que también es necesario poder tener una experiencia en la parte práctica y profesional, y principalmente no dejar a un lado los valores y las creencias que pudiera tener nuestro paciente. Hoy en la actualidad tenemos lo que es la enfermería basada en evidencia, y esto nos menciona que va a ser una búsqueda sistemática, respuesta basada a la investigación para poder generar una práctica avanzada en el área de enfermería. Para la enfermería basada en evidencia contamos actualmente con 5 pilares, 3 de ellos que se retoman de la parte de la medicina, donde nos habla precisamente también de la evidencia científica disponible, la experiencia clínica profesional, los valores y preferencias del paciente, y a un lado agregamos otros 2 puntos muy importantes, entre ellos cuáles son los recursos disponibles del sistema sanitario y finalmente cuál es la toma de decisiones que vamos a implementar. Y esto es un punto muy importante, la toma de decisiones que generalmente actuamos en enfermería es derivado a un juicio clínico independiente. Es decir, que muchas de las intervenciones que actualmente nosotros estamos ejecutando en la parte perioperatoria no necesariamente requieren de una indicación médica o forzosamente
dependamos de un servicio o una prestación del servicio médico. Es decir, que estas intervenciones dependen de nuestra valoración y que podemos implementar en aquellos pacientes dependiendo a nuestra autonomía o juicio clínico independiente. Tomando esto en consideración, en la actualidad estamos interpretando que la enfermería perioperatoria trabaja varias normas, guías y varios artículos de divulgación científica donde nos mantienen en la nueva actualización. Entre ellos, que constantemente se ha estado modificando y trabajando lo que denominamos como la cirugía segura en la clínica avanzada de enfermería, donde se va a dividir en 3 categorías. La primera categoría son aquellos antecedentes de los pacientes que van a estar trabajando con estas áreas. En primer lugar, y lo que bien conocemos, es la identificación del paciente. ¿Cómo identificamos un paciente? Sabemos perfectamente que esto conlleva nombre completo, fecha de nacimiento, y el tercer dato dependerá mucho del ámbito hospitalario donde nos encontremos. Y normalmente estos datos los vamos a tener que revisar tanto en el expediente clínico como en su brazalete de identificación. En segundo punto, ¿cuál va a ser el tipo de cirugía que vamos a implementar en aquel paciente? Es una pregunta que si el paciente se encuentra consciente se la tendremos que hacer directamente a él como un dato de verificación o doble dato de seguridad. En dado caso de que el paciente no cuente con el estado de conciencia necesario, sería un cuestionamiento que tendremos que estar aplicando tanto en el área de enfermería como en la parte del área médica. ¿Cuál va a ser la localización del área de la cirugía? Ya sea que cuestionemos esta misma pregunta para el área de enfermería o al paciente y confirmamos el marcado quirúrgico para que posteriormente todo esto se plasme en nuestra nota de enfermería o en su defecto en la hoja de registros clínicos de enfermería. Registramos la información. Y otro punto muy importante, cuestionar si el paciente presenta alguna alergia de los medicamentos que posiblemente podríamos estar trabajando y si tiene algún dispositivo o prótesis que nos pueda complicar seguramente el manejo de la vía aérea durante el proceso del manejo de la anestesia general. Verificamos riesgos de hemorragia, cómo se encuentran los tiempos de coagulación, plaquetas, trombina, protrombina, etcétera, para poder garantizar una hemostasia exitosa durante la parte transoperatoria y finalmente notificamos al equipo quirúrgico que nos encontramos con el paciente correcto, el procedimiento correcto y evidentemente pues en la hora o sala correcta con el equipo correcto. Si esto cumple las características, iniciamos inmediatamente la sedación en el paciente. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta parte? El equipo quirúrgico ingresa a la sala de quirófano, se presenta el equipo y nombre de la función. A esto se le conoce precisamente como la doble verificación. Es decir, mi nombre es Alberto, soy el enfermero que se encarga de la instrumentación quirúrgica, el paciente es fulanito y el tiempo o la cirugía que vamos a estar implementando es una apendicectomía. Y cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico tendrá que estar haciendo la misma función con la seguridad de que podamos garantizar un proceso correcto para el procedimiento correcto en aquellos pacientes. Confirmamos identificación del paciente, procedimiento correcto y preguntamos si necesita indicaciones específicas en las cuales tengamos que estar al tanto todo el equipo multidisciplinario. La enfermera quirúrgica confirma que el material que vamos a estar trabajando cumpla con la esterilidad, dependiendo mucho de los protocolos del área de esterilización del hospital en el que se está laborando. La enfermera circulante verifica que alguna cosa se requiera como dato adicional o procedimiento seguro y finalmente si cumplimos con todos estos puntos o prospectos, finalizamos la pausa quirúrgica y procedemos a lo que denominamos como el tiempo quirúrgico, que es aquí donde entramos en la parte transoperatoria. Iniciamos con el tiempo quirúrgico. Confirmamos lo ocurrido durante toda la intervención quirúrgica, que sí es una de las funciones importantes de la parte del circulante. El instrumentista confirma que tenemos el recuento correcto de la instrumentación, gasas o apósitos con la finalidad de poder cerrar cavidad y evitar riesgos de tener material dentro de estos elementos o regiones anatómicas. El cirujano confirma procedimiento realizado, si existió complicaciones, cuáles son los dispositivos que va a tener el paciente durante su egreso y cuáles son las intervenciones que tendríamos que estar aplicando en la parte postoperatoria. Y finalmente el circulante tendrá que registrar todo esto en la hoja de cirugía segura para poder conllevar esto dentro del expediente clínico como la marca la norma 004. Y finalmente preparamos al paciente para que sea trasladado al área de recuperación inmediata. El paciente no abandona la sala de recuperación hasta que podamos identificar que hemodinámicamente se encuentra estable y empiece a salir bajo los efectos de la sedación en la cual fue inducido en la parte transoperatoria. Esto es un juicio clínico muy importante para poder detectar hacia dónde va dirigido el paciente.
a una sala de recuperación de larga instancia, corta instancia o, en su defecto, a una unidad de cuidados intensivos. Lo que estamos viendo aquí en la presentación es precisamente la lista de verificación de cirugía segura, donde hemos tenido múltiples cambios y actualizaciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y que hemos estado cambiando constantemente dependiendo al área, hospital o nivel en donde nos encontremos. Y prácticamente esta hoja de cirugía se deriva en las 3 funciones: antes de la administración de la anestesia, antes de la incisión cutánea o quirúrgica y finalmente el antes del que el paciente pueda abandonar el quirófano, que son prácticamente todos los elementos que habíamos mencionado anteriormente. Esto garantiza que el tiempo quirúrgico en el que el paciente fue sometido pase y cumpla con todas las medidas de seguridad y podamos cumplir con lo que denominamos actualmente como cirugía segura. ¿Cuáles van a ser las intervenciones preoperatorias que vamos a tener que llevar de manera muy general? Nos mencionan algunos conceptos básicos que los cuidados preoperatorios en el área de enfermería van a ser aquel que le vamos a brindar al paciente quirúrgico durante el periodo previo al ingreso del quirófano con la finalidad de poder disminuir los riesgos inherentes durante la parte de la cirugía. El propósito es poder brindar intervenciones de manera holística, es decir, que no solamente te enfoques en la parte biológica, empieza a trabajar toda la parte básica, vía circulación periférica, ayuno, suspensión de anticoagulantes, entre otros factores, pero también nos enfocamos en la parte psicosocial. ¿Cómo se encuentra el paciente emocionalmente? ¿Conoce el procedimiento que vamos a estar aplicando? ¿Y cómo se encuentran los familiares? Ellos saben a lo que su paciente va a ser sometido, conoce el tiempo quirúrgico, conoce la cirugía. De no ser así es donde nosotros estamos empezando a trabajar en una parte holística, no solamente con el paciente, sino también con sus familiares. En la parte preoperatoria lo que nosotros hacemos es hacer la recepción de nuestro paciente, identificamos el paciente y el registro de la cirugía segura. La valoración física es un punto muy importante, ya que con esto también empezamos a llevar a cabo los diagnósticos de enfermería, posiblemente de riesgo que pudiera tener al abandonar la parte del quirófano. Documentamos toda la información, la papelería, laboratorios o lo que conlleva la parte de la valoración preoperatoria, la función cardiopulmonar, cómo se encuentran los tiempos de coagulación, cómo se encuentran los niveles de trombina, de protrombina, valoramos corazón para saber cómo se encuentra también su funcionamiento y evitar que este paciente no vaya a tener riesgos durante la parte transoperatoria. Control de los signos vitales, registros, cuidados en la venoclisis, el tratamiento de la fluidoterapia, la antibioterapia y entre otros factores. Y finalmente, cuando cumplimos con todos estos requisitos, el paciente va a ser trasladado inmediatamente al área de quirófano. En la parte transoperatoria no es más que un conjunto de procedimientos de enfermería que estaremos aplicando durante esta fase, tanto en la parte como enfermería circulante o enfermero instrumentista, dependiendo la categoría o la cirugía con la que estaríamos trabajando junto con el equipo multidisciplinario. En la parte transoperatoria, el paciente ingresa a la sala. Todos nos presentamos con la finalidad de poder garantizar cirugía segura, identificamos el nombre del paciente mediante el brazalete de identificación, hacemos una revisión del expediente clínico para poder corroborar que todos los documentos se encuentren en regla, proveemos las medidas de seguridad del paciente, colocamos al paciente en la posición de acuerdo al tiempo quirúrgico al que va a ser sometido, monitorizamos para poder garantizar cómo se encuentra toda la parte cardiopulmonar o metabólica, hacemos un lavado quirúrgico de manos, vestido, colocación de guantes y batas estériles, colocación del paciente en la mesa quirúrgica y garantizamos que la información que nos dieron en la parte preoperatoria coincida exactamente igual con lo que tenemos actualmente en la mesa transoperatoria. Y finalmente lo que vamos a hacer en esta cuestión es identificar que el material que tenemos en la mesa riñón coincida con la cirugía con la que vamos a trabajar con aquel paciente. Damos un apoyo de asepsia en el sitio quirúrgico, preparamos y asistimos a los médicos cirujanos y finalmente iniciamos con nuestro primer tiempo quirúrgico que vendría siendo incisión o corte, para que finalmente
cuando finalicemos el tiempo quirúrgico, lleguemos a lo que es la parte posoperatoria. Es decir, generemos intervenciones profesionales de enfermería que se brindan a un paciente posquirúrgico. Ya en esta parte tomamos diversas tecnologías dependiendo cuáles pueden ser las condiciones hemodinámicas o clínicas en las que un paciente abandona el quirófano. ¿Cuáles son las intervenciones de manera muy general en la parte preoperatoria? Y digo muy general porque un paciente al abandonar el quirófano nos puede dar una sorpresa. Tanto clínicamente puede estar estable, como seguramente durante la transferencia, la recuperación de corta a larga instancia pueda sufrir algunos cambios hemodinámicos y podamos cambiar de una ideología y pasar a este paciente seguramente a una sala de la unidad de cuidados intensivos. Previamente una asepsia, realización de la higiene de manos antes de tener contacto con el entorno o contacto con nuestro paciente. Presentamos por nombre y función del paciente, si estuviera consciente o en su defecto, al área médico familiar y corroboramos cuáles son los datos de identificación para saber que estamos con nuestro paciente correcto. Es muy importante que en primer lugar valoremos el estado de conciencia, valoremos los tratamientos por ventilación u oxigenoterapia, cómo se encuentra perfundido nuestro paciente y finalmente cómo se encuentra también la monitorización cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Esta sería la clínica inicial que nos daría a entender en qué situaciones están entregando nuestro paciente y saber cómo deberíamos trabajar desde un inicio. Corroboramos el correcto estado de la venoclisis instalada, la fluidoterapia, analgesia si fuera necesaria, sedación en su defecto, valoramos las características de la herida quirúrgica o los posibles drenajes con la que egresó del quirófano, realizamos y registramos el estado de conciencia, utilizamos escalas de valoración dependiendo el área en donde nos podamos encontrar y empleamos medidas para mantener la eutermia en aquellos pacientes. Y finalmente interrogamos, valoramos el nivel del dolor para saber el tratamiento por analgesia farmacológica o medios físicos y valoramos cuál es la necesidad de fármacos adicionales con las que tendríamos que empezar a trabajar con aquellos pacientes. Evidentemente, pues todo el tratamiento tendría que ser mediante la fluidoterapia intravenosa y eso engloba pues también un conocimiento en la parte farmacológica para poder saber qué medicamentos podríamos combinar y qué otros tendríamos que estar administrando en horarios diferentes para poder evitar posiblemente una cristalización de nuestro equipo a la vía periférica o en su defecto en la parte central. Para poder finalizar, y perdonen la velocidad, pero creo que el tiempo lo teníamos un poquito encima, me quiero despedir solamente con esta pequeña frase. Arriésgate porque todo lo bueno comienza con un poco de miedo, que es lo que mencionábamos hace un momento. Si no tienes miedo, ten por seguro que no aprendemos nada. El miedo es uno de los puntos muy importantes, no importa el área donde vas a ser sometido. Llámese quirófano, urgencias, terapia intensiva o el área que más te guste o el área que más te dé miedo. Si no te avientas y empezamos a equivocarnos, nunca vamos a poder aprender de estos errores. Y pase lo que pase, cueste lo que cueste, siempre para adelante, insiste, persiste, resiste y nunca desistas. Y si el presidente me lo permite, me gustaría robarles 5 minutos para poder hacer una pequeña actividad. Traemos premios. Doc, ¿nos los puede pasar, por favor? Va para todos los que estuvieron aquí presentes, los que estuvieron por allá lejos, los que están aquí adelante. Levantando la mano y la mejor respuesta, le vamos a dar un premio por parte de esta presentación, de esta ponencia. La primera, ¿qué se entiende por la enfermería basada en evidencia? Mano, ¿quién se anima? ¿Quién quiere participar? La enfermería basada en evidencia. Adelante, pase, sin miedo. ¿Qué dijimos del miedo? ¿Le escuchamos? Bueno, lo que yo tengo entendido es, lo de enfermería bajo evidencia es tener documentos que ya se ha comprobado, bueno, en este caso una patología y
ha tenido el diagnóstico correcto y cómo ha evolucionado la enfermedad con el cuidado e intervenciones que como nosotros como enfermeros le damos al paciente. Ok, por ahí va un aplauso para ella. ¿Quién le quiere ayudarse a ganar el premio? Con 3 palabras claves. Sin miedo. 3 palabras claves. Un enfoque en la toma de decisiones, un juicio clínico independiente, muy bien. Otra palabra clave que refuerza el concepto. Una más. Estamos basados bajo una metodología de investigación. ¿Autonomía? Un juicio clínico autónomo, pero nuestro método de investigación es ¿Cuantitativo? Y Cualitativo. vientos, se ganó su premio. La siguiente. Para poder hablar de que estamos cumpliendo con un procedimiento correcto y que realmente es la cirugía correcta, procedimiento correcto, ¿cómo se le llama al documento que utilizamos en la parte perioperatoria y de cuántas fases consta? Por allá tenemos un candidato. Vendría siendo la hoja de cirugía segura. Ajá, Y vendría siendo el tiempo fuera, ajá. que es check out. Fue la otra. Bueno, en español es lo mismo que tú dijiste, es antes Durante y Durante. después, y al final. y después del tiempo quirúrgico. Muy bien, un aplauso para él. Su premio, por favor. Y vámonos con la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia que nos marca la 019 con relación a la enfermería médico-quirúrgica y la enfermería perioperatoria? Sin miedo, ya se ganó un premio usted. Otra persona, otra licenciada, licenciado. ¿Cuál es la diferencia que se tiene de la enfermería médico-quirúrgica y la enfermería perioperatoria? ¿Quién se anima con esa pregunta? ¿Quién? Por aquí, los escritores que están al pendiente. Es un premio. Es el último y nos vamos. Enfermería médico-quirúrgica y la enfermería perioperatoria. ¿Quién se anima? Ya, levante la mano, anímese, sin miedo. Allá va el micrófono. Bueno, no sería aquella la perioperatoria, es toda la que lleva pre, post, trans, Ajá. y la de quirófano pues solamente se dedica por área de quirófano. Ok, muy bien. Un aplauso para el licenciado. Entonces, finalizamos con esta parte. La médico-quirúrgica nos encargamos en la instrumentación quirúrgica solamente en la fase transoperatoria y la perioperatoria se le genera un conocimiento más amplio desde la parte pre, trans y postoperatoria. Licenciados, un gusto haber convivido con ustedes. Muchas gracias por la participación y pues espero que se la hayan pasado muy bien, que regresen todos con bien a casa. Agradecemos tan importante exposición al licenciado en enfermería José Alberto de la Cruz Mártir y en nombre del Comité de Medical Expo agradecemos su presencia y su tan importante ponencia y hacemos entrega de un reconocimiento y un pequeño presente. Muchas felicidades. Y lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Despedimos al maestro José Alberto con fuertes aplausos. Gracias por controlar del Cuarto Congreso Nacional de Enfermería en la práctica avanzada, el semillero del conocimiento en la formación integral de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. Por lo que le cedo la palabra al maestro George William Chale Paul para darnos unas palabras de clausura. Gracias, Génesis. Pues no quisiera como ya
quitarles más su tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar las ponencias, gracias por inspirarnos también a nosotros a continuar con esta organización. Entonces, si nos ponemos de pie, por favor. Y, a ver, siendo las 6:05, damos por clausurado este Congreso de Enfermería de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, deseando que se puedan sumar a estos esfuerzos y sobre todo podamos seguir transformando la enfermería desde donde nos encontremos. Entonces, un aplauso muy fuerte al equipo y a ustedes también por estar aquí. Y si nos pasamos aquí adelante para tomarnos una foto grupal y ya con eso cerraríamos, ¿va? Gracias. Entonces, todos aquí adelante para tomarnos la foto. ¿Quién va a tomar la foto? Un aplauso. Aquí estoy. No me voy a ver. Y salgamos. No, estás bien, estás bien. Hey, Valeria hablando. Y yo.